Una niña, tirando torpemente de la manga de una mujer extraña, detuvo el paso instantáneo del tiempo. Al anochecer, cuando los últimos rayos del sol poniente teñían el mundo de tonos carmesí y dorados, se acercó a Caroline Leavitt como un milagro inocente. Su mirada, llena de sorpresa y de inocente curiosidad, se detuvo en la pequeña cruz que descansaba tiernamente sobre la clavícula de la mujer. Este símbolo, pequeño pero tan significativo, captó instantáneamente la atención del niño. Parecía como si el universo entero estuviera contenido dentro de él. Todo el poder del amor, el dolor, la esperanza y la pérdida. ¿Por qué brilla así?, preguntó la muchacha en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción y la ansiedad. Las palabras que salían del corazón no solo tenían una sinceridad infantil y sencilla, sino también un peso profundo, casi tangible, que obligaba a Caroline a recordar involuntariamente el pasado, tan lejano y al mismo tiempo tan vivo como ayer. Caroline Leavitt, una mujer con ojos llenos de años de experiencias e historias no contadas, se quedó congelada por un momento. Un destello de recuerdos recorrió su mente, imágenes de sombras del pasado, voces de los difuntos, fragmentos de promesas largamente olvidadas. Como si el propio destino le estuviera jugando una broma cruel, en ese momento la niña se convirtió no solo en una observadora curiosa, sino en un símbolo de lo que fue, es y tal vez volverá a ser. El ligero roce en su manga fue como el eco de un fuego apagado hacía tiempo. Trajo de vuelta a la vida los momentos dolorosos en que se había aferrado a ese mismo collar en el momento más oscuro de su vida, cuando no había una gota de fe en su corazón. Entonces, rodeada de fría soledad y oscuridad, esta cruz se convirtió en el único punto de referencia al que se podía llegar cuando el mundo entero parecía traicioneramente ajeno y hostil. En ese momento, de pie en el umbral de una habitación llena de gente, donde cada sonido, cada sombra llevaba la huella del pasado, Caroline sintió como si el universo mismo se hubiera encogido al tamaño de un solo momento, lleno de ansiedad y esperanza. La mirada inocente de la niña hacia la cruz se convirtió para ella no solo en un recuerdo de las heridas del pasado, sino también en una señal de un desafío al destino, un desafío que no podía ignorar. Cada detalle, desde la luz parpadeante de la lámpara hasta el suave susurro de la ropa, formaba una única sinfonía de emociones, donde la alegría y el dolor se entrelazaban en una danza de eterna despedida y encuentro. Así comenzó una historia llena de drama, preguntas y decisiones inesperadas, donde una simple pregunta se convirtió en una chispa que podría encender la llama del cambio. El mundo a nuestro alrededor se detuvo y el tiempo pareció contener la respiración, sintiendo que el destino de todos los presentes estaba a punto de cambiar. Este encuentro se convirtió en el punto de partida de un nuevo capítulo de vida, donde el pasado y el futuro se fusionaron en un solo momento, donde cada sonido y cada mirada importaban, y un pequeño gesto podía convertirse en el inicio de una gran historia, capaz de curar hasta las heridas más profundas del alma. Mientras Caroline se arrodillaba para responder, la inocente pero importante pregunta de la niña fue invadida por un doloroso recuerdo que parecía haber estado oculto en lo más profundo de su alma, pero que de repente estalló. Ante sus ojos aparecieron escenas de años pasados. Noches frías, silencio y desesperanza cuando parecía haber perdido toda fe en la vida. Entonces, en el momento más oscuro, cuando la oscuridad la envolvió, se aferró fuertemente a esa misma cruz como si fuera el último ancla que la conectaba con el mundo de la luz y el amor. Los recuerdos regresaron en tropel. El sonido de lágrimas silenciosas, el reflejo de la luz parpadeante de una vela en un espejo antiguo, el susurro de las páginas de un diario viejo cubiertas de oraciones escritas a mano.
Todo esto estaba impregnado de un fino hilo del destino que conectaba su pasado con el presente, recordándole que cada pérdida, cada decepción tiene su precio, pero también su recompensa, la oportunidad de renacer, de transformarse y, lo más importante, de esperar. En ese momento, el espacio alrededor de Carolina se llenó de una atmósfera especial, casi mágica. Los sonidos se hicieron más profundos, las sombras más brillantes y cada respiración se volvió más significativa. La muchacha que estaba frente a ella parecía ser un símbolo de nueva vida, pureza y fe incorrupta. Su pregunta no parecía ser solo un interés, sino un intento de encontrar una respuesta a la eterna pregunta: ¿es posible salvar a una persona del abismo más oscuro de la desesperación? Carolina recordó cómo una vez, en la noche más fría de su alma, cuando parecía que el mundo entero se había alejado de ella, ella misma encontró consuelo en esta pequeña cruz. Entonces, no era solo un adorno, sino un poderoso amuleto, capaz de proteger del dolor y dar fuerza para un nuevo comienzo. Pero con el paso de los años, a medida que la vida la desgastaba cada vez más, este símbolo se convirtió en un recordatorio no de la salvación, sino de la pérdida de algo tan importante, del precio que hay que pagar para creer en la luz. Las lágrimas corrieron involuntariamente por sus mejillas, mezclándose con una leve sonrisa al ver cómo la muchacha, con genuina inquietud en sus ojos, miraba la cruz. Una voz interior me dijo que, a pesar de todo el dolor que había soportado, este momento era una señal de cambio, una señal de que incluso en las sombras más profundas del pasado se podía encontrar una chispa de luz que pudiera encender la esperanza en el futuro. Y ahora, en una habitación abarrotada, llena de ruido de voces y sombras parpadeantes de recuerdos, se enfrentaba a una elección: conservar para sí el símbolo de salvación que una vez la había ayudado a sobrevivir, o dárselo a alguien que pudiera encontrar en él consuelo y fortaleza para una nueva vida. Cada sonido, cada movimiento en la habitación se convertía en parte de ese gran drama en el que los destinos se entrelazaban y el tiempo parecía detenerse a la espera de una decisión fatídica. Caroline sintió que una revolución silenciosa comenzaba dentro de ella. Un cambio producido no por una palabra fuerte, sino por un gesto pequeño, pero tan significativo que podía poner todo patas arriba. Y ese momento se convirtió en el comienzo de su despertar interior, el despertar de la fe que una vez había perdido, pero que nuevamente, a través del dolor y los recuerdos, se convirtió en un faro brillante que señalaba el camino hacia la curación. Las voces de los presentes en la sala abarrotada se fundieron en una especie de fondo, una especie de zumbido que no podía eclipsar la importancia del momento que estaba sucediendo aquí y ahora. Caroline, todavía arrodillada, sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el espacio mismo participara de ese ritual dramático. Su alma estaba llena de emociones, entrelazadas con recuerdos de cómo el destino una vez le había dado un giro a su vida. Recordando aquellos momentos en los que sintió por primera vez el poder de este símbolo, pensó en cómo a veces los pequeños detalles pueden cambiar el curso de la vida, cómo un pequeño gesto puede despertar las emociones más profundas y hacer que una persona vuelva a creer en lo mejor. ¿Sabes, niña, que esta cruz no es solo un adorno, sino parte de mi destino?, preguntó con voz tranquila y temblorosa, intentando transmitir toda la pesadez y el significado que había en cada curva de su cuerpo. Sus palabras sonaron como una revelación llena del dolor de la pérdida y la alegría de encontrar una nueva esperanza. Por un momento hubo silencio en la habitación, lleno de un sentimiento indescriptible, como si el universo mismo estuviera escuchando esta historia. La niña escuchaba atentamente cada palabra. Sus ojos brillaban con inocente sorpresa, pero en ellos ya se podían leer destellos de sabiduría que iban más allá de su edad. Su mirada inocente parecía decir: «Estoy
lista para escuchar una historia que me cambiará para siempre. Fue como una invitación a un nuevo comienzo, a la posibilidad de encontrar no solo respuestas, sino también una comprensión de la esencia misma de la vida. Carolina, sintiendo su corazón latir al ritmo de cada palabra, continuó contando su historia, citando como ejemplo aquellos momentos difíciles cuando esta misma cruz se convirtió para ella en símbolo de salvación. Recordó cómo, en las noches más oscuras, cuando parecía que el mundo entero estaba sumido en la oscuridad, encontraba la fuerza para mirarlo y creer que siempre había un amanecer más allá del horizonte. Su voz, llena de sinceridad y dolor, resonó por toda la sala, tocando los corazones de los presentes, como un toque suave a las cuerdas más profundas del alma. Cada palabra pronunciada por Carolina se convirtió en un paso hacia la liberación del pasado, un paso hacia la transmisión no solo de un símbolo, sino también de la fe que la salvó en los momentos más difíciles de su vida. En ese momento sintió que su destino estaba estrechamente entrelazado con el destino de la niña, dos generaciones conectadas por una fe, una esperanza de un futuro mejor. Y todos en esa sala fueron testigos de cómo un recuerdo aparentemente simple se convierte en un mensaje poderoso que puede cambiar vidas. Los hilos invisibles del destino que conectaban a todos los presentes temblaban en esta sala, como prometiendo que incluso en los momentos más oscuros siempre habrá lugar para la luz y el amor, para una nueva historia capaz de curar cualquier herida. En la habitación, llena de luz parpadeante y de susurros silenciosos de recuerdos, la tensión comenzó a crecer, como el presagio de una tormenta eléctrica. Carolina sintió surgir dentro de ella una lucha entre el pasado y el presente. Por un lado está el dolor y la pérdida, capturados en cada curva de esta cruz. Por el otro está la posibilidad de un nuevo comienzo, revelada por la mirada inocente de una niña como símbolo de pureza y esperanza. Cada detalle a su alrededor parecía estar vivo, desde el suave latido de su corazón hasta el lejano sonido de las gotas de lluvia fuera de la ventana, como si la naturaleza misma se uniera a su lucha interna. ¿Lo entiendes, querida?, preguntó Caroline, su voz resonando en la habitación, como si intentara penetrar en los rincones más profundos del alma. Esta cruz es mi recuerdo de cómo un día me perdí en el abismo de la desesperación, de cómo busqué la luz en la misma oscuridad. Me recuerda lo difícil que fue encontrar el camino de regreso a la vida cuando toda esperanza parecía perdida. Pero, a pesar de todo, se convirtió en mi talismán, mi símbolo de que incluso en los momentos más desesperados se puede encontrar una chispa de luz. Sus palabras eran como un desafío a las sombras del pasado, a los demonios que una vez le habían robado su poder. Y en ese desafío había una determinación inquebrantable que atravesó el dolor, provocando que todos los que lo escuchaban sintieran una fuerza de voluntad inefable. La niña, escuchando con genuina atención, parecía absorber cada parte de la historia, dándose cuenta de que esto no era solo una historia, sino un mensaje sobre lo importante que es no darse por vencido, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desesperanzado. La mirada de Carolina osciló por un instante entre la tristeza y la determinación. Recordó cómo durante uno de los periodos más difíciles de su vida, cuando nubes oscuras se cernían sobre ella cada día, encontró la fuerza para levantarse y creer que había luz en alguna parte. Esta cruz se convirtió para ella no solo en un símbolo de dolor, sino en un recordatorio de que incluso después de la noche más larga siempre llega el amanecer. Cada sonido, cada detalle en la habitación reforzaba esa sensación. El suave susurro de la ropa, las conversaciones apagadas alrededor, la luz parpadeante de las lámparas, todo ello se convertía en parte de una majestuosa sinfonía de lucha y esperanza, como si el propio destino hubiera decidido contribuir a esta dramática escena.
De repente, alguien llamó a la puerta y un hombre entró en la habitación, cuya presencia añadió inmediatamente la sensación de algo inevitable y fatídico. Su mirada se encontró con la de Caroline, y en sus ojos no solo había apoyo, sino una promesa de que el pasado no determinaba el futuro. Este hombre se convirtió en testigo silencioso de la lucha que libraba Caroline, y su presencia le dio fuerza, recordándole que a veces la ayuda llega de donde menos la esperas. En ese momento, cuando la tensión llegó a su punto máximo y parecía que la realidad misma se congelaba a la espera del giro decisivo, Carolina sintió que en su interior despertaba algo más que el deseo de preservar el recuerdo del pasado. Era un deseo de transmitir la fuerza que había adquirido en su lucha contra la oscuridad a alguien que pudiera encontrar la misma chispa de esperanza en esa cruz. Y la niña, con sus ojos puros, sin mancha de esperanza, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que cada pérdida puede convertirse en un nuevo paso hacia la luz. En ese fatídico momento, cuando todos en la sala contenían la respiración, Caroline dio un paso decisivo, un paso que podría cambiar no solo su vida, sino también la vida de la niña cuyos ojos brillaban con una fe inquebrantable. Se levantó de rodillas y sus movimientos, suaves y seguros, parecían reflejar la fuerza interior acumulada durante años de lucha y superación. En sus manos, la cruz que una vez había sido un talismán, en los momentos más oscuros, brilló con una nueva luz, una luz nacida del dolor y transformada en símbolo de esperanza. A veces, comenzó con voz firme y llena de determinación. Tenemos que dejar ir aquello que una vez nos salvó para darle a una nueva luz la oportunidad de entrar en nuestras vidas. Esta cruz, este símbolo de mi dolor y de mi esperanza, te la entregaré para que encuentres en ella la misma fuerza que un día me ayudó. Al fin y al cabo, incluso en las sombras más profundas, siempre se abre paso un rayo de luz, capaz de devolvernos la fe en la vida. Sus palabras sonaron como un testamento y la sala, como encantada, absorbió cada nota de ese momento solemne. La niña, con los ojos bien abiertos, sintió todo el poder del regalo que le estaban dando, no solo una pieza de joyería, sino una historia entrelazada con los destinos y las experiencias que nos hacen quienes somos. Su mirada reflejaba esa misma chispa, esa esperanza que siempre estaba ahí, incluso cuando el mundo parecía desesperanzado. La mirada de Carolina estaba llena de nobleza y ternura. Extendió con cuidado su mano, entregando la cruz, como si entregara un pedazo de su alma. En ese momento, el silencio que llenó la habitación se convirtió en un símbolo de la unidad de los destinos. Pasado y futuro, dolor y curación. Parece como si el universo mismo se detuviera en anticipación, viendo cómo un pequeño gesto se convierte en el comienzo de una nueva historia en la que cada alma tiene la oportunidad de brillar. Los presentes en la sala no podían creer lo que veían. Parecía que ese momento simple, pero profundamente significativo, podía cambiar sus vidas por completo. Testigos silenciosos de esta transmisión sintieron algo antiguo e inmutable despertar en sus corazones, prometiendo que incluso después de la noche más oscura, llegaría un amanecer que traería sanación y nueva fe en la vida. 300 palabras adicionales. En ese mismo momento, cuando el tiempo parecía detenerse, parecía que cada respiración estaba llena de la magia del cambio. Carolina sintió no solo que su recuerdo cobraba vida en su interior, sino también una fuerza nueva, desconocida, dispuesta a romper el peso de los años pasados. Chispas de determinación brillaron en sus ojos, reflejando un deseo insaciable de liberarse de las cadenas del dolor y la pérdida. Miró directamente a los ojos de la niña, como si le transmitiera un secreto escondido tras siglos de sufrimiento y lucha, y esa inocencia se convirtió para ella en un faro en el camino hacia un futuro más brillante.
Una explosión de emociones invadió los corazones de todos los presentes. Cada minuto, cada mirada y cada gesto en esta sala se convertían en parte de una gran sinfonía, donde los destinos de las personas se fusionaban y el tiempo adquiría un significado especial. La gente sintió cómo los recuerdos del dolor se transformaban en energía lista para sanar heridas que habían estado ocultas durante muchos años bajo una capa de desesperación. Las palabras de Carolina penetraron profundamente en las almas, despertando sueños y esperanzas largamente olvidadas, haciéndonos creer nuevamente en los milagros y en la posibilidad del cambio. La habitación se llenó de una luz parpadeante, como si la vida misma hubiera decidido dar un poco de su calidez a todos los que se encontraban allí. En ese fatídico momento, el ruido de las voces se apagó, dando paso a un sonido único, casi sagrado, un sonido que contenía palabras de apoyo, fe y una fuerza de espíritu inquebrantable. Cuando Carolina entregó la cruz, no solo estaba transmitiendo un objeto material, sino la experiencia acumulada, el dolor, la alegría, la pérdida y la victoria, transformadas en símbolo de un nuevo comienzo. Este momento se convirtió en la culminación de su largo viaje, un viaje lleno de pruebas, pero también lleno de gran significado, donde cada momento que pasaba la preparaba para este paso decisivo. Así, en esa sala llena de expectación y de silenciosa inquietud, nació una nueva historia, una historia de superación, de fe y de transmisión de luz de un corazón a otro, capaz de iluminar los rincones más oscuros del alma y dar esperanza para el mañana. En el silencio que siguió al momento solemne del traslado, una ola de paz se apoderó de la habitación, como si el destino mismo hubiera decidido que había llegado el momento del cambio. La niña, ahora sosteniendo la cruz, miró a Carolina con genuino asombro y gratitud, dándose cuenta de que ante ella se había abierto una puerta a un nuevo mundo lleno de esperanza, luz y posibilidades infinitas. Cada respiración, cada destello de luz parecía dar testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar si se les da una oportunidad de amar y de tener fe. El pasado, como disolviéndose en esta nueva luz, dio paso al futuro, donde cada momento estaba lleno de significado. Carolina, de pie junto a él, sintió que su corazón se llenaba de paz y confianza de que la transferencia de ese símbolo no era el final, sino el comienzo de una nueva vida para ambos. Todos los presentes en la sala sentimos los sutiles hilos del destino reconectarse, recordándonos que la vida, a pesar de todas sus pruebas, siempre ofrece una oportunidad de curación y renovación. Cuando los últimos rayos del sol poniente tocaron el rostro de Caroline, ella dijo en voz baja: "A veces un pequeño gesto puede cambiar el destino del mundo entero". Estas palabras resonaron en toda la sala, recordando a todos que el verdadero poder no proviene de las posesiones materiales, sino de la capacidad de transmitir luz y amor, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la curación. La niña, sosteniendo la cruz, parecía ganar alas, listas para elevarla por encima de las sombras del pasado y llevarla hacia el futuro, donde incluso el dolor más profundo puede convertirse en el comienzo de una nueva vida. Con cada momento que pasaba, una chispa de comprensión y apoyo mutuos se encendía en la sala, y las emociones llenas de la amargura de la pérdida y la dulzura del renacimiento se fusionaban en un solo todo, dejando claro que incluso en los momentos más oscuros siempre hay lugar para la luz, y esta luz, reflejada en acciones pequeñas pero tan significativas, es capaz de cambiar no solo un destino, sino el mundo entero que nos rodea. La historia de Caroline y la niña se convirtió en un recordatorio viviente de que cada pérdida lleva dentro las semillas de un nuevo comienzo, y cada dolor es una oportunidad para encontrar la fuerza para transformarse. El mundo a nuestro alrededor se llenó de sonidos de nueva vida, y
como un presagio del amanecer, todos los presentes sintieron que incluso las noches más oscuras dan paso a una luz que despierta corazones y da esperanza. En ese momento, cuando el corazón de todos en la sala comenzó a latir al unísono con la música del cambio, parecía como si el universo mismo estuviera cobrando vida, dando a todos la oportunidad de creer en un milagro. Una nueva vida impregnaba cada partícula de aire, como un viento fresco que arrastraba los restos de pasiones y agravios pasados. Los ojos de los presentes se llenaron de sincero agradecimiento por la oportunidad de presenciar esta transformación, donde el pasado quedó solo como una lección y el futuro prometía calidez y luz. La niña, sosteniendo una cruz en sus manos, sintió cómo su fuerza interior se transformaba en una creencia inquebrantable de que todos son capaces de cambiar el mundo, empezando desde abajo. Su mirada está llena de determinación y sueños, y junto a Caroline, parecía capaz de pintar el nuevo amanecer con brillantes colores de esperanza. Ese momento se convirtió en un himno tranquilo de fe eterna, capaz de despertar incluso los corazones más helados y devolverlos al deseo de vivir, crear y amar. Así, la historia que comenzó con un toque inocente y una pregunta se convirtió en un profundo viaje emocional, donde el simbolismo de una pequeña cruz se convirtió en un vínculo entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la curación. Esta conmovedora saga nos recuerda que incluso en los momentos más desesperados siempre hay un rayo de luz que puede dar nueva vida a las almas más débiles y que a veces un pequeño gesto puede cambiar el destino de un mundo entero.